¿El 90% de los medios de comunicación españoles son de derechas, tal como ha afirmado Pedro Sánchez? ¿Qué entiende Pedro Sánchez por un medio de comunicación no hostil o favorable a su gobierno? ¿Un medio de comunicación de izquierdas que en ocasiones pueda dirigirle alguna crítica a su acción de gobierno? ¿O un medio de comunicación que sea en realidad un siervo moral e ideológico de Pedro Sánchez? Veámoslo. Anoche Pedro Sánchez, como parte de su precampaña electoral, estuvo en uno de los programas de entretenimiento más vistos en España, El Hormiguero. El presentador de este programa, Pablo Motos, le realizó una entrevista de la que Pedro Sánchez salió bien parado. Y salió bien parado porque consiguió colocar su mensaje fundamental. ¿Cuál es su mensaje fundamental? Que la población tiene una percepción equivocada de la gestión política y económica de Pedro Sánchez, porque la mayoría de medios de comunicación de España son de derechas y están generando una imagen absolutamente distorsionada de lo que realmente ha hecho este gobierno y de la situación en la que verdaderamente se halla España. Por eso Pedro Sánchez tiene que visitar todos esos medios de comunicación de derechas para poder defender su gestión frente a sus críticos habituales. Escuchemos a Sánchez describir este supuesto desequilibrio que a su juicio existe en la presencia de periodistas, de comunicadores, de tertulianos, de derechas en los medios de comunicación españoles. La opinión pública es la gente que está en en este aforo, el público, la gente que nos está viendo. Ahí, grosso modo, podemos decir que el 50% de la población es progresista y un 50% es conservadora. Si nos vamos a la opinión publicada, que es distinta a la opinión pública, hay una descompensación brutal, Pablo. Me encanta este tema. La realidad es que ahora mismo el 90% de buena parte de estos programas tienen una orientación conservadora Déjeme que haga una pausa. y nada que ver con ese 50% de la sociedad española que se siente progresista. ¿De dónde ha sacado exactamente Sánchez este porcentaje? ¿Que el 90% de los medios de comunicación en España son conservadores o de derechas? ¿O al menos que el 90% de los programas de televisión en los que se tratan temas políticos sean programas de derechas? No hay ningún estudio ni ninguna evidencia que respalde esta afirmación. De hecho, por ejemplo, el periódico más leído de España es El País, un periódico de izquierdas o al menos de centroizquierda y desde luego nada contrario a día de hoy, sí en el pasado, pero no a día de hoy, al gobierno de Pedro Sánchez. La radio más escuchada de España es la cadena SER, que forma parte del mismo grupo, el grupo Prisa, que el diario El País. Se trata de una radio nuevamente de izquierdas o de centroizquierda, nada contraria al gobierno de Pedro Sánchez. Y de nuevo, de las 4 grandes cadenas de televisión de España, Antena 3, Telecinco, 4 y La Sexta, hay una de ellas que trata especialmente información política, que está muy especializada, mucho más que las otras 3, en información política, que es La Sexta, y es una cadena cuya orientación ideológica pretende ser de izquierdas o de centroizquierda y desde luego no contraria al gobierno de Pedro Sánchez. Podrá ser contraria a Podemos, eso sí, pero no contraria a Pedro Sánchez ni al PSOE. Y en las otras 3 grandes cadenas de televisión es verdad que sí encontramos presentadores antisanchistas, presentadores que han hecho críticas muy directas contra Pedro Sánchez, por ejemplo, Ana Rosa Quintana, Susana Griso o el propio Pablo Motos, pero realmente lo que deberíamos tener en cuenta no es tanto si un presentador se ha posicionado a favor o en contra de Pedro Sánchez, sino si, primero, esos presentadores son de izquierdas o de derechas, porque un presentador puede ser de izquierdas y aún así ser crítico con el gobierno de Pedro Sánchez, y en segundo lugar, si los tertulianos que lleva a su programa ese presentador son mayoritariamente de izquierdas, de derechas o está el tablero equilibrado. Y en este sentido, el propio Pablo Motos, pese a haber sido crítico con Pedro Sánchez, le reflejó ayer que entre las personas a las que suele llevar a su programa se hallan mayoritariamente personas de izquierdas o que han votado históricamente a la izquierda y que quizá hayan quedado desencantados con Pedro Sánchez, pero no son personas de ideología conservadora. He hecho una autocrítica y he visto que efectivamente en nuestras tertulias hay descompensación, como usted dice, pero hacia la izquierda. Y si quiere le digo lo que votan nuestros tertulianos porque lo dijeron ellos. Entonces le pongo mejor el vídeo.
Pero Eso. hay una reflexión importante. Cuando le voté tenía... ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? A Pedro Sánchez, claro. ¿Sí? Claro, es que esta es la Claro. cosa. Pues te lo voy a subir, porque yo en el 19 voté a Podemos. ¡Toma España, para ti! ¡Para ti! No, a ver, aquí... Bueno, claro. Yo no tengo ningún problema en decir que yo he votado a Pedro Sánchez en el pasado. Claro. Que lo hice precisamente para frenar el voto de Miguel Lago. No, de Podemos. Quiero decir, hubo un momento en que nos preocupaba tanto la llegada de la ultraizquierda como ahora nos preocupa la de la ultraderecha y que la única forma de contener la ultraizquierda era votar a Pedro Sánchez. Por tanto, incluso en programas de televisión que Pedro Sánchez incluiría sin ningún género de dudas dentro de la órbita de la derecha, de los programas conservadores, la presencia de tertulianos de izquierdas que trasladan mensajes de izquierdas favorables o contrarios a Pedro Sánchez, pero en todo caso mensajes de izquierdas, es una presencia notable o incluso mayoritaria, como estamos viendo. Entonces, siendo todo esto así, siendo el principal periódico de España favorable al gobierno de Pedro Sánchez, siendo la principal cadena de radio de España favorable a Pedro Sánchez, siendo una de las 4 principales cadenas de televisión de España, La Sexta, favorable, o al menos desde luego no hostil, al gobierno de Pedro Sánchez, y teniendo además los tertulianos, los periodistas, los pensadores de izquierdas, una presencia notable en las tertulias políticas de las otras 3 grandes cadenas de televisión españolas, ¿cómo puede decir Pedro Sánchez que el 90% de los medios de comunicación en España son conservadores o que el 90% de los programas de televisión que tratan contenido político sean programas conservadores o de derechas? Una hipótesis es que Pedro Sánchez, como suele hacer, simplemente está mintiendo, que está mintiendo nuevamente, que está trasladando una información a la ciudadanía que él sabe que es falsa. Pero también cabe en este caso una segunda posibilidad, y es que Pedro Sánchez tenga una percepción tremendamente distorsionada de la realidad, del mundo en el que vive. Y puede tener una percepción absolutamente distorsionada de la realidad, porque quizá lo que entiende Pedro Sánchez por un periodista no hostil o un periodista favorable es el equivalente a su jefe de prensa. Es decir, Pedro Sánchez puede tener una percepción equivocada de cuál es la distribución ideológica de los medios de comunicación españoles, porque para él cualquier tipo de crítica, cualquier tipo de adhesión no fanática a sus intereses políticos, eso equivale a ser contrario a Pedro Sánchez y por tanto a ser contrario a la izquierda y por tanto ser favorable a posiciones conservadoras. ¿Y por qué digo que en este caso Pedro Sánchez quizá no esté mintiendo? Es decir, quizá no esté trasladando una información que él sabe que es errónea. ¿Por qué planteo la conjetura alternativa de que quizá Pedro Sánchez en este caso tenga una percepción absolutamente distorsionada de la realidad, en tanto en cuanto, desde su punto de vista, un periodista favorable o no hostil es un siervo periodístico? Pues fijémonos en la respuesta que le ofrece Pedro Sánchez a Pablo Motos cuando éste comienza a enumerarle medios de comunicación que son de izquierdas, que son favorables al gobierno de Pedro Sánchez, o al menos no hostiles. También son favorables a usted medios como la SER, El País, Televisión Española, La Sexta, Público... Lo dirá usted, lo dirá usted, Pablo. Lo digo yo. No, bueno, pues usted lo dirá. Lo digo yo. Diario.es, Infolibre, hombre, que son muy favorables. ¿Son favorables? Sí, yo creo que sí, ¿no? Bueno, eso es su opinión, no la mía. Que uno dude de que el diario El País o que la cadena SER son medios de comunicación favorables, o al menos, como mínimo, no hostiles al gobierno de Pedro Sánchez, ya es mucho dudar. Ahora bien, que uno dude de que 2 periódicos online, como el Diario.es o Infolibre, son decididamente partidarios y favorables al gobierno de Pedro Sánchez, ya es una completa tomadura de pelo o una visión absolutamente distorsionada de lo que es la realidad y de lo que es el periodismo. Por ejemplo, hace unos días Infolibre también le realizó una entrevista a Pedro Sánchez y este fue el grado de hostilidad de las preguntas que se le formularon. Presidente, han sido 5 años también durísimos, la pandemia, que parece ya que nos olvidamos que hemos sufrido, la guerra, el volcán.
cuando está en la Moncloa, ¿de qué se siente más orgulloso de todo lo que ha hecho? Claro, si incluyes al diario.es y a Infolibre entre ese 90% de medios conservadores, pues sí, las cuentas terminan saliendo. Pero entonces es que, claro, tienes un baremo muy alto de qué significa ser favorable o no ser hostil al presidente del gobierno. Básicamente todo aquel que no sea un siervo moral y laboral del presidente del gobierno a la hora de transmitir información y opinión a la ciudadanía ya es un periodista potencialmente hostil o un periodista potencialmente no alineado con Pedro Sánchez. Y claro, si es un periodista potencialmente hostil y no alineado con Pedro Sánchez, debe de ser un periodista conservador. Por supuesto, cabe la posibilidad de que Sánchez meramente estuviera mintiendo o engañando cuando Pablo Motos le expuso que el diario.es e Infolibre le eran medios de comunicación favorables y él lo cuestionó, él lo puso en duda. Diario.es, Infolibre, hombre, que son muy ¿Son favorables. favorables? Sí, yo creo que sí, ¿no? No, eso es su opinión, no la mía. Es perfectamente posible que sepa que son medios de comunicación favorables, pero no quisiera concederle ese tanto al entrevistador, y como es una persona que recurre habitualmente a la mentira, pues una mentira más o un engaño más tampoco hace daño. De hecho, ojalá esa sea la interpretación, porque la otra posibilidad, que Pedro Sánchez realmente crea que el diario.es o Infolibre no le son medios de comunicación favorables, que Pedro Sánchez verdaderamente tenga esa percepción tan sumamente adulterada de la realidad y de lo que es y debe ser el periodismo, sería sin duda mucho más preocupante que meramente ser un mentiroso patológico. Y es que si el objetivo de un Pedro Sánchez, presidente del gobierno, de cara a una posible nueva legislatura, pasa a ser el de introducir más pluralismo en ese 90% de medios de comunicación de derechas, y por introducir pluralismo entiende que la mitad de los periodistas de España sean más sanchistas que Infolibre o el diario.es, entonces tendremos un problema gravísimo para la libertad de prensa y para el derecho de información. Así que ojalá en este caso Pedro Sánchez solo esté siendo de nuevo un mentiroso y no un arribista obsesionado con aniquilar la libertad de prensa en España.